vida de nuestros hermanos que se preocuparon por mí, que me estuvieron recetando jarabe para la tos, nuestra hermanita Tere, gracias a la hermanita Susi que tuvo ese amor para conmigo y me llevó de las orejas con el médico. Y gracias a Dios por su vida también. Y gracias a Dios por la vida de todos aquellos que se preocuparon por mí, mi familia, mi esposa, de todos aquellos que estuvieron orando por mí. De verdad, gracias. Y aquí estamos para seguir bendiciendo sus vidas y creyendo que cada palabra que el Señor suelta no vuelve vacía, sino que tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Antes de poder comenzar la palabra, nuestro hermano Alejandro nos hablaba sobre el gran poder y el simbolismo que tiene la cena del Señor. Para esto, iglesia, yo te quiero decir que Jesús, nuestro Señor, ha producido un efecto en el mundo que ninguna otra persona, ninguna otra figura puede provocar. ¿Cuántos saben que el efecto Jesús es un efecto que ningún otro puede provocar en la vida de las personas? Y para esto, yo te quiero decir que desde que Jesús vino al mundo, la historia cambió para siempre. Antes de él, la humanidad caminaba entre la culpa y el temor, buscando a Dios desde la distancia. Y sabemos que la Escritura dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y la luz que resplandece es Jesucristo. Pero con Jesús, Dios se acercó al hombre. Jesús no vino con poder político, ni con ejércitos detrás de él. Vino con amor y con verdad y con gracia. Donde había rechazo, Él ofreció aceptación. Donde había culpa, Él trajo perdón. Donde había dolor, Él sembró esperanza. Jesús miró a los olvidados y tocó a los intocables. Levantó a los caídos, le devolvió la dignidad a los quebrantados. Jesús nos enseñó que amar no es solo sentir, sino entregarse para servir. Que el servicio es más grande que la dominación y que la manipulación. Que el vivir no es solo existir, sino caminar con Dios. Jesús nos enseñó que la cruz no fue una derrota, sino fue el acto más grande de amor, porque ahí cargó con el pecado de la humanidad, con nuestra culpa y con nuestro dolor, y la tumba no lo retuvo. La resurrección declaró que la muerte fue vencida y que la esperanza estaba viva. Desde entonces, millones de vidas han sido transformadas, corazones han sido restaurados, familias han sido sanadas y el sentido de la vida ha sido renovado. Ese es el efecto Jesús. Jesús no solo cambió la historia, Jesús cambió al ser humano y hoy sigue cambiando vidas, sigue sanando corazones, sigue llamándonos por nombre, y Jesús, por donde quiera que entra, la fe despierta. Sí, es verdad, Jesús no escribió ningún libro. Jesús no fue una personalidad política, pero sí es la palabra viva, inspirada de todos los libros que tenemos. La fe despierta el alma y encuentra paz, y la eternidad comienza. Hoy, amigo, te digo, mi hermano, que ajustarla para leerla con música, con fuerza y con gratitud, le damos gracias a Dios y a Jesús por lo que Él ha hecho en nosotros. Jesús cambió la historia, iglesia. Hoy conoces que la historia se enseña antes de Cristo, después de Cristo. Jesús es la personalidad más controversial en las religiones, porque Jesús vino a pisar este mundo y no solamente vino a pisarlo, sino a cambiarlo y a impactarlo. Ese es Jesús, iglesia. Y si estás el día de hoy acá, es para reconocer lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo. Hay cosas que no hemos recibido, hay cosas que recibiremos después, pero ante todo, iglesia, yo te quiero decir
que si tú te acercas a Jesucristo el día de hoy y le entregas tu vida, te advierto una cosa: si tú le entregas tu vida a Jesús, tu vida nunca más será igual. Te advierto que si pruebas de la copa que Jesús nos da, nunca más volverás a tener sed y serás una persona no común y corriente, sino serás una persona restaurada, restituida y perdonada. Él es irresistible, Él es inquebrantable. No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes sacar de tu boca. Ese es Jesús, es el fuego que arde en nuestros corazones desde los huesos y nos seduce todos los días para seguir adelante a pesar de las pruebas. Ese es Jesús. Yo quiero que el día de hoy escuches esta palabra con el entendimiento de quién está hablando. No está hablando un hombre. Yo solamente soy un instrumento usado por Dios. Dios usa mi voz, Dios usa mi garganta, Dios usa mis pulmones, pero el que habla es Dios. No soy yo, porque yo no hablo palabras de sabiduría humana, sino hablo palabras de vida eterna, porque la palabra de Dios yo la hablo. Y es lo que Jesús ha hablado. Jesús dijo: yo suelto mis palabras y mis palabras permanecen para siempre. Y eso es cierto. El mundo pasó, el imperio romano se acabó, el imperio persa se acabó, la soberanía de los reyes persas se acabaron. Y hoy han iniciado otras soberanías. Estados Unidos, Rusia, como los poderes de esta civilización actual, China, Japón. Y de nuevo pasarán, pero Jesús nunca dejará de pasar. Porque mientras el imperio romano dejó de ser, Jesús siguió con sus palabras. Mientras los gobernadores de Persia pasaron, Jesús permaneció en su palabra. Así que el día de hoy yo te pido que recibas esta palabra con entendimiento, no te distraigas. Yo te voy a pedir que ahí en tu lugar puedas tomar tu celular y ponerlo en vibrador o modo avión, si no esperas la llamada de alguien importante. Si estás esperando la llamada de alguien, yo te invito a que lo pongas en vibrador y puedas salir a contestar en la parte de afuera con todo amor. Pero si traes tu Biblia escrita, apaga tu celular, porque el día de hoy Dios te va a hablar y necesitamos estar atentos a lo que Dios nos quiere decir en este inicio de año. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para esto, yo he preparado un tema que yo lo he titulado: Dame ese monte. Dame ese monte. Y muchos me van a decir: pastor, ya sé de quién va a hablar. Ya sabemos quién dijo esa frase: dame ese monte. Y sí, mi amado hermano, vamos a hablar de Caleb. Ese hombre que tuvo la osadía que a sus 85 años le dijo a Josué: dame ese monte con gigantes que yo lo voy a tomar. Pero iglesia, Josué no le da a Caleb ese monte solamente porque Caleb lo pidió, sino que Josué le da ese monte a Caleb porque sabía que venía bajo la promesa de Dios en su vida. Caleb sabía que iba a tomar ese monte porque Dios se lo había prometido. Caleb sabía que ese monte, a pesar de que estaba lleno de gigantes, Dios lo iba a ayudar, Dios lo iba a rescatar, Dios iba a pelear por él y Dios le iba a dar lo que él había prometido. Antes de leer la cita bíblica, yo te quiero hablar acerca de los montes. ¿Qué significa el monte? El monte es el simbolismo de aquella meta que para nosotros puede ser imposible o difícil de conseguir. Si bien sabemos, aquellos que se dedican a la escalada, ¿verdad?, de montañas, aquellos amantes sabrán que no es lo mismo escalar la Malinche, escalar el Cerro de Amalucan, que escalar el Everest o el K2. No es lo mismo. Nos enfrentamos a diferentes topografías, nos enfrentamos a diferentes ambientes, a diferentes climas, porque ustedes no encontrarán nieve en el Cerro de Amalucan, pero en la Malinche se iban a encontrar, y en el Everest todavía más. Pero para esto, iglesia, el monte significa aquella meta para la cual tú te has dispuesto en tu corazón cumplir
pero que es difícil de conseguir. ¿Quién de acá muchas veces sabe que cuando van a escalar la Malinche se tienen que ir a las 4 de la mañana escalando y es difícil escalarla en la oscuridad, solos tal vez, con las inclemencias del clima, pero cuando ustedes llegan a la cima sienten una cierta satisfacción de haber terminado y concluido lo que se habían propuesto hacer? Yo en su momento, cuando me propuse escalar la Malinche, me enfermé de gripa. Cuando yo llego casi a la cima, yo ya no pude seguir porque los mismos pulmones me estaban diciendo, ya no sigas. Cuando ya no pude seguir, yo mismo me dije, qué feo, no pude terminarlo. Y los que sí pudieron hacerlo tuvieron esa satisfacción de sacarle hasta incluso fotos de cómo se veía todo. Y claro, ¿verdad? No tardaron aquellos hermanos, aquellos mis hermanos, a restregarme en la cara que habían llegado hasta la cima. Pero a veces así pasa. Hay veces, iglesia, que nosotros nos proponemos a lograr algo, pero las circunstancias de la vida nos impiden lograrlo. ¿Cuántos de aquí han dicho, voy a terminar mi carrera y en el 6º semestre, ya cuando casi vas terminando, te encuentras con una crisis económica y ya no tienes para pagar la colegiatura, ya no tienes para pagar el título y terminas descartando, terminas desistiendo por un efecto o por algo externo a lo que tú estabas haciendo? No fue flojera, no fue faltas de ganas, fue algo externo a ti. Y hoy en día, iglesia, estamos llenos de eso. Estamos llenos de cosas externas. ¿Cuántos saben que hay cosas que ya no dependen de nosotros? Hay cosas, iglesia, que por más que hagamos, nosotros no vamos a cambiar a la persona. Nosotros no podemos hacer el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Nosotros no tenemos esa facultad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Predicar y soltar la palabra. Y el Espíritu Santo de verdad vendrá a los corazones y transformará la vida de las personas. Hay cosas que ya no dependen de nosotros, iglesia. Ahora, ¿qué es ese monte que estás dispuesto a conquistar? ¿Qué es ese monte que no te has podido conquistar? Ese monte es ese título de tu carrera que no has podido conseguir por temas externos. Ese monte es tu familia, porque muchos de acá vienen con su familia y muchos no vienen con su familia juntos. Hay muchos de acá que no vienen con sus familias porque el padre no quiere saber nada de Dios, la madre no quiere saber nada de Dios, el esposo está renuente, el hijo no quiere llegar, el hijo no está renuente. Y llegan acá sin los hijos, llegan aquí sin el esposo, llegan aquí sin la esposa, pero ya no depende de nosotros, ya depende del Espíritu Santo que haga su obra perfecta en sus corazones. Pero, ¿tú qué has dispuesto a hacer? Si bien, iglesia, estamos llenos de propósitos de nuevo año, siempre que preguntamos el propósito de nuevo año, todos nos enfocamos en el físico, nos enfocamos en el conocimiento. Hay algunos de ustedes que dijeron, este año me propongo a hablar 2 idiomas. Hay otros que dijeron, este año yo me propongo a tener el cuerpo fitness que tanto necesito. Hay muchos de ustedes que ya se metieron al gimnasio, ya están quemando de 400 a 600 calorías por día en la caminadora. Incluso hasta algunos de ustedes ya le toman foto a las 600 calorías y las suben como estado, porque se sienten orgullosos de empezar a cumplir una meta. Pero ¿quién de ustedes se ha propuesto en su corazón cumplir con la meta espiritual en la vida? ¿Quién de ustedes ha dicho, este año voy a ganar a 5 almas para Cristo? Este año voy a ganar a mi familia para Jesús. Este año voy a leer la Biblia toda completita. En este año yo voy a meterme a un estudio de teología. En este año voy a conocer más de Jesús. En este año voy a recibir una unción nueva y poderosa del Espíritu Santo, para que al final del año yo esté orando por endemoniados, por enfermos y sanen. ¿Quién puede decir eso? Hoy estamos a 4 de enero. La pregunta es, ¿cuántos versículos de la Biblia llevas desde el primero hasta ahorita?
Si tú me dices, pastor, yo ya llevo como 20, te felicito. Muchos no tienen eso. Ni siquiera un capítulo han leído desde el 1 de enero. Ni siquiera una oración de acción de gracias en su cena han hecho. Pero es tiempo de que lo hagamos y volvamos a lo que Jesús nos ha llamado a hacer en él. Por eso ese es el monte. Y para esto vamos a ir a la cita bíblica. Acompáñenme por favor, vamos al libro de Josué, capítulo 14, versículo 6 al versículo 15. Libro de Josué, capítulo 14, versículo 6 al versículo 15. Y cuando ya lo tenga me dan un fuerte amén. Josué capítulo 14, versículo 6 al versículo 15. Y si me pueden decir amén, aleluya, o ya lo tengo para que nosotros podamos seguir adelante. Excelente, dice la escritura. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová le dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y tocante a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés le juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy soy de edad de ¿qué? De 85 años. Hacemos una pausa acá. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando recibe la promesa de Dios? 40 años. ¿Cuántos años esperó para ver la promesa cumplida? 45 años. Iglesia, no debemos desfallecer por las promesas de Dios que no han sido cumplidas sobre nosotros, sobre nuestras familias. Caleb esperó 45 años en ver a su familia establecida en la tierra de gigantes. Pero tú te desesperas porque tu familia no cambia en 10 años. Tú te desesperas porque ves que tu esposa no cambia en 15 años. Tú te desesperas porque ves que tu hijo no cambia en 20 años. ¿Cuántos años esperó Caleb para ver la respuesta del Señor? 45 años. Y esto es algo, iglesia, que debemos aprender, que la fe, iglesia, se cultiva. ¿La fe qué? Se cultiva. Debe guardarse para que dé fruto todos los días. ¿Y cómo vamos a cultivar la fe? Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Si tú no cultivas tu fe leyendo la Escritura, entonces serás una persona que tarde o temprano su fe va a caer. Debes fundamentar tu fe en la palabra y no en las personas. Miren, hermanos, este cascarón que ven acá se acaba. Este cascarón tarde o temprano va envejeciendo. Se va haciendo más grande, más viejo. Este cascarón no toda la vida voy a tener 33, 32 años. Va a llegar el momento donde llegaré a mis 40, mis 50, mis 60. La visibilidad en mis ojos va a carecer. El entendimiento de mi memoria va a perderse. Habrá el momento donde mis huesos se volverán tan rígidos que ya no podré caminar como antes. Pero hay algo que no envejece, iglesia, y es la fe. Tu cuerpo podrá envejecer, pero tu fe seguirá activa y tu fe seguirá joven. Yo te puedo decir, iglesia, que mi fe sigue como cuando tenía yo 12, como cuando yo tenía 8 años. Si bien, iglesia, aprendemos de lo que vemos, esto me recuerda una película que ustedes van a decir: ay, pastor, eso es tan infantil. Pero es una película que te enseña demasiado cuando lo aprendes a ver en el cristianismo. Yo recuerdo esa película de Disney
que sacaron una película de Peter Pan que se llamaba Regreso al País del Nunca Jamás, donde ya no era Wendy, la niña chiquita, sino sus hijos los que llegaban a la tierra del país del Nunca Jamás. Para no hacérsela de larga, en esa película, cuando todo termina, Peter Pan deja a los niños, pero Wendy, ya siendo una mujer aproximadamente de unos 35 años, voltea a ver hacia la ventana y ve a Peter Pan, y Peter Pan la ve y le dice, Wendy, con una expresión así como de desprecio, y le dice, Wendy, has cambiado. A lo que Wendy le dice, no, yo no he cambiado. ¿Cuántos conocen la famosa icónica campanita? Que en ese momento llega y la empieza a espolvorear y empieza a flotar. Entonces Peter Pan cambia su aspecto y se pone feliz, porque significa que Wendy, aunque había cambiado físicamente, seguía teniendo el mismo corazón de niño, por el cual seguía flotando con la magia del hada. Aquí voy con eso y dices, pastor, ¿y por qué me dices eso? Estamos hablando de la Biblia. Y yo te voy a decir sí, porque ¿qué dijo Jesús? Aquel que no se hace como niño no entrará al reino de los cielos. Porque la fe de un niño, iglesia, es la fe inquebrantable, que todo lo cree. Tú le dices a un niño que eres Superman y te va a creer que eres Superman. Tú le dices a un niño que hay perros gigantes de 20 metros y te lo va a creer. Tú le dices a un niño que existe tal persona y te lo va a creer. Apenas le dije a mi hijo que existía el Rayo McQueen y me lo creyó. ¿Por qué, iglesia? Porque la fe del niño es sana, inquebrantable, y conforme vamos creciendo, vamos perdiendo esa inocencia y vamos perdiendo esa fe. Y es cuando, por ejemplo, hay personas que así como se hicieron viejas en su cascarón, su fe también se hizo vieja, se marchitó, y por eso hay gente tan caída, tan mal y tan marchitada. Iglesia, tenemos que seguir con la fe que teníamos hace tiempo. ¿Cómo era tu fe cuando conociste a Jesús? ¿Cómo era tu fe cuando eras adolescente? Yo recuerdo que cuando yo era adolescente me comía la Biblia y decía, yo voy a orar, dice la Escritura, todo aquel que pide se le va a dar. Yo creo que Dios me va a dar, y yo creía y tenía la seguridad que me iba a dar, y Dios me respondía. Y les puedo asegurar que hoy en día, a mis 33 años, sigo teniendo la misma fe que tenía yo cuando tenía 15 años. Tal vez no el mismo cuerpo, porque ya no tengo esa talla 28 de hace 20 años. Ahora soy talla 34 y voy para la 36. Y muchos de ustedes también son talla extra oso cuando eran extra chica. ¿Por qué? Porque en el físico cambiamos, pero en lo que no debemos cambiar, iglesia, es en nuestro corazón. Debemos mantener un corazón humilde, un corazón recto, un corazón amoroso siempre, todo el tiempo. Por eso, iglesia, Caleb supo cultivar la fe durante 40 años, 45 años. Él dijo, no veo mi promesa, pero sé que tarde o temprano la veré. Y así fue. Y a mí me encanta cómo dice el verso 11 de Josué capítulo 14. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que aquel día que los anaqueos, o sea, los hijos de Anac, están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Verso 13. Josué entonces, ¿qué dice? Lo bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaqueos, y la tierra descansó de la guerra. Iglesia, la tierra descansó de la guerra. Hay veces que nosotros como padres vamos a tener que librar batallas y nuestros hijos van a descansar de la guerra.
Hay veces que nuestros hijos van a proseguir con la batalla de nosotros. Pero es parte de. Muchos de ustedes les tocó romper cadenas generacionales. Padre alcohólico, abuelo alcohólico, pero el hijo decidió romper con eso y el nieto descansó de la guerra. Hay muchos de ustedes que el padre padeció enfermedad y el hijo padece enfermedad, pero el hijo decidió pelear por su sanidad y el nieto descansó de la guerra. Hay padres que vivieron en la pobreza, pero trabajaron arduamente, sus hijos disfrutaron ya de esa riqueza que los padres tuvieron que pelear. ¿Cuántos damos gracias a Dios por aquellos padres que decidieron pelear una batalla para dejarnos una herencia? Lo mismo pasó con Jesús. ¿Quién peleó por su salvación? ¿Ustedes pelearon por su salvación? ¿Ustedes fueron crucificados? ¿Ustedes fueron derramados con toda su sangre? ¿Ustedes fueron exhibidos? ¿Ustedes sufrieron? No. Jesús pagó por ustedes. Y ahora nosotros descansamos de eso. Ahora tenemos otras guerras, pero la guerra por la salvación ya fue peleada. ¿Se dan cuenta? Iglesia, ¿qué monte vas a tomar este año? Ve en tu corazón qué monte has dispuesto. Puede ser tu familia, tus hermanos, tus vecinos, tus hijos. Que puedas decir en diciembre, pastor, hasta aquí Dios me ha ayudado. Ebenecer, hasta aquí Dios nos ayudó. Vea, al principio del año no venía toda mi familia, hoy viene toda mi familia. Pastor, hasta este tiempo Dios nos ayudó. Es tiempo de pedirlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para esto, iglesia, ¿qué necesitamos para poder tomar ese monte? Necesitamos de 4 puntos esenciales, que si traes donde apuntar, yo te voy a invitar a que lo apuntes y lo analices con el tiempo. Cuando tengas tiempo en tu casa, vuélvelo a leer, vuélvelo a estudiar. Muchos de nosotros, iglesia, aprendemos viendo, otros aprendemos escuchando, otros aprendemos actuando. Si ya te conoces, necesitas saber cómo vas a aprender esta palabra. Primer punto. El primer punto que necesitamos para tomar ese monte es tener un espíritu diferente. ¿Tener un qué? Tener un espíritu diferente. Ahora, aclaro, espíritu no es esos fantasmas que te dicen que se aparece a las 3 de la mañana en tu casa. No es esa niña que dicen que se aparece ahí en la barranca. Espíritu en la Biblia diferente significa actitud diferente. El hecho de que te digan espíritu diferente, te lo voy a traducir al lenguaje Pastor David actual. Debes tener una actitud diferente. Eso es. Esa es la traducción, una actitud diferente. Acompáñenme a Números capítulo 14, verso 24. Números capítulo 14, verso 24. Y para quien ya lo tenga, igual me da un fuerte amén. Excelente. Dice la escritura, pero a mi siervo Caleb, por cuanto en él hubo otro espíritu, o sea que otra actitud, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Sabían ustedes que su actitud puede determinar incluso las bendiciones de su descendencia? ¿Escucharon bien? Una vez más, su actitud puede determinar las bendiciones de su descendencia. ¿Qué actitud vas a tomar? Una actitud de soberbia, una actitud de egoísmo, una actitud de reproche, una actitud de queja o una actitud de decir yo busco al Señor y yo sé que lo que me ha prometido lo va a cumplir.
¿Qué actitud estás tomando hoy en día? Hay personas que cuando se les pregunta de su monte, su familia, su esposo, su esposa, la actitud de esa persona es de pesimismo. Ay, pastor, usted no lo conoce. Si supiera cómo es mi marido, si conociera cómo es mi esposa, peor tantito, pastor. Esa mujer nunca va a cambiar, nació mala, creció mala y se morirá mala. Hay otros que dicen, pastor, no conoce a mi esposa y para colmo se reprodujo en mis hijos. Tengo hijos igualitos a mi esposa. ¡Qué actitud tan fea! Dice la palabra de Dios, hay que hablarle a las cosas que no son como si fuesen. A ese hijo que llamas alcohólico, llámalo como el siervo de Dios. A ese hijo que llamas drogadicto, llámalo como el hijo predilecto de tu familia que está sano. Porque nuestras palabras hieren, iglesia. Nuestras palabras producen dolor. Y te tengo una noticia, las palabras duelen más que los golpes. Los golpes sanan. Te pones un hielo, te tomas una aspirina, un ibuprofeno y ya, listo para seguir adelante. Pero las palabras permanecen durante muchos años y necesitan de varias terapias, de varias ministraciones para poder sanar. Conozco a gente de 45, 50, 65, 70 años, aún batallando con palabras que sus padres les soltaron cuando eran niños. Las palabras pueden provocar muchas cosas, iglesia. Por eso debes tener un espíritu diferente. Si tú quieres tomar ese monte, necesitas un espíritu diferente. Necesitas tener optimismo. Saber que Dios es el que pelea por ti. Saber que no son tus fuerzas, sino es la fuerza de ¿quién? Del Señor. Y ahorita vamos a hablar más adelante de eso. En realidad, iglesia, yo te quiero decir que si tú cambias tu actitud, muchas bendiciones se van a soltar sobre tu vida. Israel pasó 40 años con una actitud pésima. Todo el tiempo se quejaba. Venía el maná, gloria a Dios. Primero teníamos hambre, viene el maná, gloria a Dios. Ya después por maná, ay, qué asco. Queremos carne. Llega la carne, gloria a Dios. Y cuando ya se les brotaba hasta por las narices la carne, ¿saben qué decían? Ay, no, ya no queremos carne. Dios nos ha dejado. Y Dios no nos ayuda. Y Dios no nos ve. No. Debes saber reconocer lo que Dios te está dando en el momento. Si el pueblo de Israel hubiera tenido otra actitud para con el maná, para con la carne, para con el desierto, Israel hubiera pasado rápidamente a la tierra prometida. ¿Sabían ustedes, iglesia, que del Mar Rojo a la tierra prometida solamente es un viaje de una multitud así, de aproximadamente de 1 millón a 3 millones de personas que eran en ese momento? Aproximadamente, iglesia, era un viaje de 40 días. 40 días. 40 días solamente se iba a tardar Israel en llegar del Mar Rojo a la tierra prometida. Y esos 40 días se volvieron 40 años. ¿Saben por qué? Por la actitud, por su espíritu. Por eso, iglesia, Dios le dice a Caleb, por tu espíritu diferente, por tu actitud diferente, te voy a introducir a ti, y no solamente a ti, sino a tu descendencia. Qué feo que los hijos paguen por la actitud de los padres. Para bien o para mal. Hay padres que se llegan a ofender de la iglesia, se llegan a ofender. ¿Y a quién creen que se llevan de la iglesia? A los hijos. Y quienes pagan la ineptitud de los padres y la actitud incorrecta de los padres vienen siendo los hijos. Y se arrastran a los hijos y a los nietos en un futuro. Porque los padres no saben tener una buena actitud, un buen espíritu enseñable. Necesitamos, iglesia, tener un espíritu diferente si tú quieres alcanzar tus logros.
Véanlo en lo natural, iglesia. Cuando tú estás dispuesto a bajar 14 kilos, necesitas optimismo, necesitas motivación. ¿Qué hacen las personas cuando te ven que estás bajando de peso? Ay, no lo vas a lograr. A la semana ya te voy a ver comiendo esos panquecitos que siempre te echas. Ay, ¿qué? Y hasta más te ofrecen la comida. Ay, pues mira, échate 2 cocas. Ya no le hagas al cuento que la dejaste. ¿Por qué? Porque siempre se levantan, aún en lo natural, necesitamos una actitud correcta. Imagínate que vas al gimnasio con la actitud de, ay, qué flojera. Pues voy a prender la caminadora. Y estás. No, no vas a lograr nada. Aún en lo natural te estoy hablando. ¿Qué hacen esas personas? Se ponen música, están escuchando a Rocky y empiezan, ay, ya no aguanto, pero la música te anima. Por eso ponen música para motivarse. ¿Por qué? Porque necesitamos una actitud diferente, una actitud de alabanza. No vas a lograr tus objetivos este año si no tienes una actitud o un espíritu correcto. Necesitas cambiar de actitud, iglesia. Si se puede lograr, si lo has puesto en manos de Dios y Dios te ha prometido que lo va a hacer, hazlo, vívelo, porque Dios lo va a hacer. Amén. Número 2. El segundo punto que necesitamos para ir con los gigantes, para ir para nuestro monte, es ir por los gigantes. ¿Y esto qué tiene que ver? El monte que Caleb quería estaba lleno de ¿qué? De gigantes. Iglesia, muchas veces su monte que ustedes quieren están llenos de obstáculos grandes. Carácter de tu mamá, carácter de tu papá, hijos lastimados, que uno puede decir son gigantes del alma, son gigantes espirituales, que va a costar trabajo conquistarlos. Pero te voy a decir algo, iglesia, no se trata del físico, se trata de la fe. ¿Se trata de qué? La fe. Para esto, yo les hacía una analogía hace un momento con el niño más pequeño que teníamos, que era el hijo de nuestra hermana Patti, el niño Josué. Pero ahorita como pues no está Josué, pues vamos a simular el más pequeño que es Ian. Imagínense que Ian se agarrara en una pelea mano a mano con el hermano Miguel Briones. El hermano Miguel Briones más alto, más fuerte. Ian apenas en su adolescencia está tiernito. Cualquier cosa está delgadito. Yo creo que es talla 16, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? En lo físico, ¿ustedes creen que Ian le va a ganar a Miguel? Seamos honestos, no le va a ganar. En una pelea es imposible que Ian le gane a Miguel. Es imposible. Es más, si los ponemos a pelear aquí y hacemos las apuestas, muchos van a decir, no, pues va a ganar el hermano Miguel. Se lo va a cargar y le va a dar vueltas y lo va a aventar. Lo mismo pasó con David. David era un niño, un chavito, y se estaba enfrentando a un Goliat, de un hombre de unos aproximados 3 metros y cacho. Y dice la escritura, iglesia, que David pudo ganarle a Goliat no por la fuerza de sus músculos, ni por la experiencia que tenía, sino por la unción y la fe que tenía David. ¡Qué poderoso es esto! Nosotros leemos como Caleb en Josué capítulo 14, verso 12, dice que los hijos de Anac, aunque estaban ahí, aunque las murallas seguían firmes, Dios seguía siendo fiel. Iglesia, los gigantes representan
Esos obstáculos difíciles que se van a interponer entre tú y tu monte. División, tal vez corazones heridos. ¿De qué tamaño es su gigante? Tú dices, pastor, es que el gigante que tengo, yo lastimé a mi hijo hace 20 años y tiene rencor, ¿cómo me va a perdonar? Es un gigante, pero te lo vuelvo a decir, no vas a vencer a ese gigante con tus músculos o con tus palabras, vas a vencer a ese gigante con tu fe y con la palabra de Dios. Un principio de guerra espiritual. Yo les voy a dar un principio de guerra espiritual que a lo mejor muchos de ustedes no conocen. La guerra espiritual no comienza con golpes, no comienza con que, ay pastor, en la noche sentí que se me subió el muerto y amanecí todo rasguñado y moreteado y vi al demonio y me le aventé en el espíritu y le empecé a pegar y lo corrí de mi casa. No. La guerra espiritual empieza por medio de palabras. El diablo, cuando llegó a tentar a Jesús, hubo una guerra espiritual ahí. ¿Qué fue? ¿Con golpes o con palabras? Con palabras. Llega el enemigo y le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, pero escrito está. Toma, ¿no, verdad? ¿Qué le dijo? Pero escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo se va y prepara una jugada mejor y llega de nuevo a la batalla y le eleva a Jesús hasta arriba del pináculo del templo y le dice, aviéntate, porque escrito está. El diablo empezó a usar la palabra a su conveniencia y le dijo, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, ellos te guardarán. ¿De dónde lo sacó Satanás? Del Salmo 91. ¿Y Jesús qué dijo? Sí, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo se va y prepara otra jugada. Lo eleva hasta arriba y le dice, mira Jesús, todos estos reinos me pertenecen. Si tú postrado me adoras, te los voy a dar. Y Jesús ¿qué le dice? Aléjate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Fue una guerra de qué? Palabras. David también empezó una guerra de palabras. Dice la escritura que cuando David dijo, yo voy a enfrentar a ese gigante, Saúl lo vio y le dijo, no, eres un escuincle, eres un chavito, mírate, ni mi armadura te queda. Ese hombre al que vas a enfrentar ha sido guerrero desde su juventud. En experiencia no le vas a ganar, mi hijo, y en fuerza tampoco. ¿Cómo te atreves? Pero David le dice a Saúl, sí, mi rey, pero mire, le voy a decir algo. Cuando venía un oso o venía un león y atrapaba una oveja, yo los tomaba y los hería y los mataba. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que si así como Dios me libró del oso y del león, así también me librará de este hombre incircunciso. Y cuando llega David con el gigante, empieza una guerra ¿de qué? De palabras. El gigante primero usó el menosprecio. David, ¿con qué batallaba, iglesia? Con el menosprecio. ¿Por qué batallaba? Dice, pastor, ¿pero por qué batallaba? Te voy a explicar. Porque él mismo escribe, en pecado me concibió mi madre. Y él mismo dice, mis hermanos me han abandonado. Él mismo lo dice. Cuando llega Samuel, Isaí saca a sus hijos, pero nunca sacó a David, hasta que Dios le dice a Samuel, oye, falta uno. ¿Con qué batallaba David? Con el menosprecio. ¿Y el gigante con qué quiso atacarlo? Con el menosprecio. ¿Qué le dijo el gigante? ¿Que soy perro para que vengas a mí con palos y con piedras? Hoy mismo yo le daré a las aves tu carne. ¿Qué le metió? Miedo. Guerra espiritual. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a pelear por tus hijos? Viene el gigante y te dice, tus hijos no van a cambiar. Tus hijos van a seguir igual. Mira, ya oraste 10 años y tu vida no cambia. Naciste alcohólico.
crecerás alcohólico, seguirás alcohólico y te morirás alcohólico. Eso es lo que te dice el gigante. Pero David, ¿qué hizo cuando se enfrentó al gigante y escuchó esas palabras? David le dijo, tú vienes con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor me dará a ti ni tu cabeza y daré también tu carne a las aves del cielo. ¿Con qué respondió David? ¿Con groserías? ¿Con palabras explícitas? Respondió como la palabra del Señor. ¿Quién ganó? David ganó, pero por su fe, no por su fuerza. Se los vuelvo a repetir. Físicamente, si ahorita como se los dije, es imposible que el pequeño Ian le gane al grandote Miguel. Es imposible. Lo vimos en la obra, ¿verdad? Conocemos a personas como el hermano Harry, ¿verdad? Que estaba el ángel y estaban peleando con él, ¿verdad? Yo decía, no, mi hermano Harry, no se meta, pues, va a salir muy mal. Pero nace el hermano Harry aquí en la obra, decía, no, yo sí puedo con él, ¿no? Pero ¿cómo se veía el hermano Harry? ¿Qué? En lo físico es imposible, pero en lo espiritual es posible. Porque hay alguien más grande y poderoso que ¿qué? Que pelea por nosotros. A mí me encanta, iglesia, porque cuando tú lees la historia de Lucifer, él mismo cuando narra y dice, y seré semejante al Altísimo, él no dice seré igual, porque aún él en su soberbia sabía que no podía ser igual al Altísimo. ¡Oh, qué poderoso es esto! ¿Cómo le llamaban cuál es el atributo que los demonios más le decían a Jesús? ¿El Hijo del Dios? ¿Por qué? Porque los demonios saben que el Altísimo es el Altísimo. ¿Y qué creen? Ustedes son hijos del Altísimo y el Altísimo está con ustedes. ¿Verdad? Eso es algo grandioso. Para esto, iglesia, físicamente, les voy a contar una historia. Este era un general que iba a salir a la guerra. Y el general empezó a formar su ejército, pero empezó a formar su ejército de un 80% de personas veteranas y ya viejas, y el 20% de jóvenes. Entonces uno de los jóvenes se acerca al general y le dice, general, con todo respeto me dirijo a usted, usted está cometiendo un error. Y le dijo el general, dime cuál error estoy cometiendo. El joven le dijo, mi general, el ejército que usted ha hecho son más de ancianos y de viejos que de jóvenes. Usted necesita sangre nueva, usted necesita jóvenes que se levanten. El general se voltea y le dice al joven, gracias por tu consejo, pero yo te voy a decir algo. El joven tiene fuerzas y corre más rápido, pero el viejo sabe dónde golpear. Y yo necesito gente certera que sepa golpear y no que solo sepa correr. ¿Cuántos de acá conocemos a jóvenes que van para acá, para allá, wow? Pero tenemos a personas ya experimentadas y sabias, y dijeran por ahí mi padre, decía, colmilludos, ¿verdad? Viejos lobos de mar, que ya se la saben de todo, que tan solo con mirarte, dicen, no hombre, yo conozco a abuelitas que veían a las mujeres y decían, esta está embarazada. ¿Y cómo sabe? Pues no lo sé, pero te lo está diciendo. Y al poco rato estaba embarazada. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Brujería? Claro que no. La experiencia. En el color del pelo, en las ojeras, en los síntomas, en la piel, en las uñas. Dicen, ¿acuerdan que antes no había ultrasonidos? Las abuelas decían, ¿es niña por la panza circular o es niño por la panza picuda? ¿Y qué pasaba? Nacía, wow, la abuelita tenía razón. ¿Por qué? Por la experiencia.
Luego decían, ¿tú le gustas a tal persona? Ay, no es cierto, mamá. Oh, que sí le gustas a tal persona. Pero ni siquiera me hace caso. Oh, que le gustas a esa persona. Cuando menos te dabas cuenta, si le gustabas a esa persona. Y tú dices, ¿cómo supo si ni hablaba con la persona? La experiencia, el colmillo. A mi poco tiempo como pastor, Dios me ha hecho colmilludo y me seguirá haciendo más colmilludo, porque sabemos cómo actúa la gente. Hay gente que dice, pastor, y sabemos el pretexto que ponen y decimos, no, no, como que no encaja como lo que está viviendo, me está mintiendo, pero no le digo nada. Iglesia, necesitamos cultivar nuestra fe e ir por esos gigantes. No temas, porque Dios va a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, lo que necesitamos, iglesia, para ir por esos montes es no retirarnos. ¿No qué? En Éxodo capítulo 7, verso 7 nos enseña que Moisés tenía 80 años cuando fue llamado. 80 años. ¿Quién de aquí tiene 80 años? ¿Hay alguien de acá de 80? Pues ¿qué crees? Si nadie tiene 80 años acá, Dios todavía te puede llamar. Pastor, ya tengo 92 años. Pregúntele a Abraham, ¿a qué edad tuvo a su hijo Isaac? ¿A qué edad vio la promesa de Dios? Pregúntenle. La edad, iglesia, no determina tu llamado. A mí me encanta hacer exégesis de la Biblia y algo que puedo encontrar es que el apóstol Pablo menciona y dice, fui apartado desde antes de la fundación del mundo y llamado para los gentiles. ¿Cómo? Y esta es la exégesis. Primero te dice que Pablo fue apartado y después fue llamado. Muchos de ustedes ya fueron apartados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y el llamado vendrá a su tiempo conforme a su actitud y conforme a su tiempo. Pero el llamado ahí está. Pastor, ¿y cómo sé que fui apartado? ¿Qué tal si no fui apartado? Si estás sentado en esta silla hoy, fuiste apartado, porque por algo estás aquí sentado. Dios no juega los dados, decía el gran científico alemán, judío alemán, Albert Einstein. Dios no juega los dados, Dios no se juega en probabilidades. Dios no usa casualidades, Él usa causalidades. Todo tiene una causa. Y si estás sentado en este lugar es porque así lo determinó el Señor. No porque te invitaron, no porque te dijeron que vinieras, no, porque tú veniste acá, porque así Dios lo dispuso en la eternidad. Qué poderoso es esto. Así que yo te quiero decir, iglesia, que debes perseverar, no debes retirarte, porque muchos de ustedes se han retirado de esos montes por falta de esperanza. Han perdido la esperanza que sus hijos van a recobrar la cordura. Han perdido la esperanza que su esposa va a cambiar. Han perdido la esperanza de que su matrimonio va a seguir bien. Han perdido la esperanza. ¿Qué dice la Escritura? Permanecen la esperanza, la fe y el amor, pero la mayor de ellas es el amor. ¿Qué debe permanecer en ti? La esperanza, la fe y el amor. No pierdas la esperanza, no te retires, no pienses que porque ya eres muy joven, Dios no te va a usar, porque Dios usó a un jovencito como David para vencer a un gigante y Dios usó a un jovencito como Jeremías para profetizar. No digas, ay, soy un niño, Dios no me va a usar. Y hay otros que dicen, pastor, soy muy viejo, ya Dios no me va a usar. No digas que eres viejo, porque Dios usó a un Abraham, a un Moisés, para establecer el poder de Dios en esta tierra. Si eres muy joven, si eres muy viejo, y si estás a buena edad, con mayor razón, ¿qué pretexto podemos tener? Pastor, es que usted no conoce mi vida, no me siento digno. ¿Y quién era digno en la Biblia? Noé se emborrachó. Abraham se metió con la sierva porque se desesperó.
Jacob engañó a su padre. Moisés mató a un hombre. David cayó en adulterio. Díganme, ¿y fueron usados? Entonces, ¿por qué dices que no puedes ser usado por los pecados que has tenido, que puedes tener? Arrepiéntete y Dios te puede usar. ¿Qué dice la Escritura? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es en los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde están los que te acusan, varón o mujer? ¿Dónde están? A mí me encanta esta frase. Dios no jubila a sus siervos, los reposiciona. Cuando a mí me decían, pastor, ¿y usted cuándo se va a jubilar? Y yo les voy a decir hasta que me vaya a la presencia de Dios. Hasta ese tiempo yo me voy a jubilar. Mientras tanto, no. Muchos me dicen, pastor, su trabajo es feo. Tiene que soportar a la gente. Yo les digo, pues sí, son problemas. Cuando me dicen, pastor, ¿qué se siente tener una iglesia de 150 personas? Yo les digo, pues 150 problemas. Eso se siente. Pero yo les digo, miren, pero mi trabajo es bonito. Al doctor lo ves cuando solamente hay enfermedad. Al licenciado lo ves cuando solamente hay problemas jurídicos. Al dentista lo ves solamente cuando tienes un problema en la muela o algo está por ahí. Al carpintero lo ves cuando quieres algo para tu casa, pero al pastor lo ves cuando nace un bebé, lo ves cuando te sientes mal, lo ves en la depresión, lo ves cuando alguien se casa, cuando alguien se divorcia. Al pastor lo ves en las graduaciones, al pastor lo ves en los funerales, al pastor los ves en los hospitales, al pastor lo ves en todas partes. Y es bonito. Por eso es más de reconocer la vida de un pastor, porque todos dicen, ay, el médico, wow, el doctor, qué bueno, ha estudiado. Pero el doctor solamente lo vas a ver cuando estás enfermo. Pero el pastor se echa la bronca espiritualmente por tu vida, con espíritus engañadores, contra espíritus de venganza. Al pastor ahí lo ves a las 3 de la mañana orando por tu vida. Hay veces que al doctor le hablas y hay pocos doctores, ¿verdad?, que te contestan. Ahora sí ya tengo un doctor, a mi doctor sí lo encuentro a las 3 de la mañana. Pero son contados. Por eso, iglesia, debemos seguir adelante. Seguir adelante. Salmos capítulo 92, verso 14. Acompáñenme a leer Salmos 92, verso 14. Me encanta cómo dice David, el siervo de Dios. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Wow. ¿Cuántos pueden decir cuando yo tenga 60, 65 años me van a ver bien fructífero y bien verde? Y así va a ser. Pero necesitas guardar tu fe. Porque la fe sale de adentro hacia afuera. Dice la escritura que el espíritu triste seca los huesos, pero el espíritu alegre hermosea el rostro. Yo conozco jovencitas muy hermosas, pero con una cara horrible. Todo el tiempo están enojadas, todo el tiempo están así. Y yo conozco jovencitas que tal vez no estén agraciadas, pero tengan una hermosa sonrisa y eso atrae. ¿Por qué? Porque el espíritu alegre hermosea el rostro. ¿Cuántos ancianos hoy en día viven amargados de la vida? Viven diciendo barbaridad y media. Están tan amargados que a todos les contestan, a todos les hablan con groserías. Pero ¿quién ha conocido un abuelito alegre? Mi abuelo era alegre. Yo hasta que lo conocí hasta los 5 años, puedo reconocer que mi abuelo siempre fue un hombre muy alegre. Nunca lo conocí enojado ni triste, siempre alegre. Hasta el día que él partió con Dios,
yo supe que esa sonrisa siempre tiene que estar en nuestros corazones y en nuestros rostros hasta el día que partamos. Sé que es difícil, ¿verdad? Pero debemos hacerlo. Número 4, otro punto que necesitamos y el último punto que necesitamos para ver las promesas de Dios y ese monte es que necesitas una cobertura. ¿Una qué? Josué capítulo 14, verso 13, dice la escritura que Josué bendijo ¿a quién? A Caleb. Josué lo bendijo. Iglesia, tú no vas a poder tomar ese monte si no hay alguien que esté orando por ti. Tú necesitas una cobertura de un pastor que esté orando por ti. Hay veces que me dicen, pastor, nos enteramos más adelante y decimos, no, pastor, es que tal líder se va y predica en los hospitales, predica en las calles, predica. Y yo siempre les digo, está muy bien lo que hacen, pero avísenme. Ay, ¿por qué le tengo que avisar al pastor si yo predico la palabra de Dios? Y yo siempre le digo, sí, pero ¿quién ora por ti? Si vas a ir al hospital necesitas que alguien esté orando por tu vida. Tener una cobertura de oración. Si vas a ir al parque necesitas que alguien te esté cubriendo con su oración. Por eso necesitamos una cobertura. Es muy importante tener una cobertura. Yo entiendo a esas personas hermosas que dicen, pastor, mi cobertura es Cristo. Y yo les digo, es la mejor. Y te puedo decir algo, Cristo es la cobertura total. Pero Cristo ha estipulado coberturas de sacerdotes puestos en las iglesias para ayudarte. Es verdad, nosotros no perdonamos pecados. Nosotros no hacemos cosas que Jesús hizo, pero sí oramos por ti. Pedimos al Padre en los cielos que te bendiga, que te cuide, que te ayude, que te fortalezca, que te guarde de todo mal, que te prospere. ¿Cómo vas a ir a tomar ese monte si no hay alguien quien esté orando por ti? Nos adjudicamos, nos creemos los Liam Neeson de los búsqueda implacable cristianos. Yo solito puedo. Nos creemos los John Wick cristianos. Yo solito voy a ir y me voy a echar a todos los demonios, pastor. Yo puedo solo. Nos creemos los llaneros solitarios cristianos. No necesito de nadie, yo puedo, yo solo puedo. Dios a mí también me escucha. Sí, Dios te escucha, pero no lo hagas solo. No lo hagas solo. Ve con tu cobertura. Oh, y pídele oración, pastor, ore por mí. Pastor, necesito oración. Necesitamos una cobertura. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl se salió de la cobertura de Dios. Saúl tenía su cobertura total, que era Dios, ¿sí o no? Sí. Y aparte tenía una cobertura espiritual. ¿Quién era su cobertura espiritual? Samuel. Porque Samuel le dijo las palabras de Jehová su Dios. Y Saúl desobedeció a su cobertura espiritual y desobedeció a su cobertura total. ¿Y eso qué le trajo? Desecho. Si tú quieres obtener ese monte, esa bendición, necesitas pedir oración por tu pastor, que alguien esté orando por ti. Nosotros estamos dispuestos a orar y ayunar por ese monte que vas a tomar este año. Podemos decir, ¿qué te parece? Pero muchos no se acercan. Muchos podríamos decir, pastor, yo quiero que mis hijos vengan a la iglesia. Claro, ¿qué te parece si una vez a la semana ayunamos todos juntos? Por tus hijos. ¿Qué días puedes? No, pues los miércoles ayunamos. Eso es una cobertura espiritual. Pero tienes una actitud de queja,
oras cuando quieres. Por eso tus hijos no cambian. Por eso tu familia sigue igual o hasta peor. Sigamos adelante, iglesia. Y para ir terminando, yo te quiero decir que no desfallezcas, porque ciertamente lo que Dios te ha dicho que va a hacer, lo va a cumplir. Lucas capítulo 2, verso 25 al versículo 30, búsquenlo, pero nos narra la historia de un hombre llamado Simeón. Lucas capítulo 2, versículo 25 al versículo 30. Una vez más, Lucas capítulo 2, verso 25 al verso 30. Dice la escritura, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, vean esto, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Santo Dios. Simeón le dicen, vas a ver al ungido de Dios. Y él dice, pues soy viejo. Y en ese momento ven al niño Jesús y lo carga. Y él reconoce al Salvador. Iglesia, hay una promesa para tu vida. No morirás, sino vivirás. Y verás las promesas y las maravillas que Jehová ha hecho en tu vida. Muchos de ustedes, iglesia, no morirán hasta que vean cumplida la promesa de Dios. ¿Y qué hay de aquellos, pastor? Por ejemplo, mi abuelo murió y no vio la promesa de Dios en mi vida. Jeremías capítulo 31, versículo 15, acompáñenme. Jeremías capítulo 31, verso 15. Jeremías capítulo 31, versículo 15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y muchos dicen, pastor, ¿y por qué me da esta palabra? Vean lo que dice en Mateo capítulo 2, versículo 17 y versículo 18. Mateo capítulo 2, versículo 17 y versículo 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que lloraba a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. De Jeremías a Jesús, ¿saben cuántos años hay? Aproximadamente 570 años. Jeremías ya no vio cumplida esta profecía, pero 570 años después, su descendencia lo vio cumplido. Hay muchos de ustedes que dicen, pastor, es que mi abuelo oraba por mi hermano y murió y mi hermano sigue igual. ¿Por qué mi abuelo no vio la promesa? Es que, pastor, mi papá quiso levantar una obra y Dios le había dicho que esa obra iba a prosperar y murió él y esa obra se vino abajo. ¿Por qué Dios pasó eso? ¿Saben por qué, iglesia? No que Dios no haya cumplido su promesa. Lo que pasa es que tú no sabes si esa promesa se va a cumplir con los hijos que ahorita están o con los nietos que ahorita están. Y el abuelo lo verá en la gloria, más no ahorita. Iglesia, no desfallezcas.
porque así como Simeón, algunos no morirán hasta ver la promesa de Dios cumplida. Y algunos tal vez irán a la presencia de Dios, pero tengan la fe que su descendencia verá cumplidas las cosas, aunque pasen 500 años. Será hecho, y así va a ser. Iglesia, con esto yo quiero orar por tu vida, y yo quiero que visualices el monte que vas a tomar este año. Ese monte puede ser tu familia, ese monte puede ser tu trabajo, ese monte puede ser tus hijos. Visualízalo. Y aunque esté lleno de gigantes, proclama la palabra de Dios y diles, así ha dicho el Señor mi Dios en su palabra, todo lo que la planta de mi pie pise será mío, porque así lo ha profetizado el Señor. Yo soy sano por las llagas de Jesucristo, y la salvación llegará a mi familia, porque escrito está, si crees tú, serás salvo tú y toda tu casa. Recibe las promesas de Dios. Y ahorita vamos a orar, y vamos a entregar este tiempo, visualizando ese monte y diciéndole al Señor, Señor, te entrego este monte, dámelo. Dame las fuerzas que necesito, y dame la sabiduría y la capacidad para cultivar la fe que necesito. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta hora nos colocamos de pie. Por favor, vamos a orar. Y a los que nos ven en redes sociales, los despedimos. Les decimos este año que Dios pueda suplir cada promesa en tu vida. Dios es bueno y Dios es grande. Bendiciones. Levanta tus manos.